¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro viernes más a Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de Devex. Oiga, muchas gracias por la sintonía que nos dieron la semana anterior, por las visualizaciones. Si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, no se les olvide poner un me gusta, compartirlo, comentarlo. Todas esas cosas nos sirven muchísimo también a todas aquellas personas que nos siguen semana a semana a través de nuestra señal de aire. Comentarles que, como ya les hemos dicho, la intención nuestra es hacer el programa hasta fines del mes de enero. En febrero tomamos vacaciones para volver en marzo como corresponde. Hoy día con una corbata digna de un abogado que acaba de hacer un alegato, por ejemplo, no sé, ante la Corte Electoral, como dirían en Venezuela. Corte Electoral. Don Marcelo Brunel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Sí, efectivamente vengo al Tribunal Calificador, llegué corriendo porque terminé y me vine. Muy bien. Ahora, yo solo espero y solo ruego al cielo que este lindo podcast que se graba un día viernes, que ustedes lo ven un día viernes, mañana nos quede desfasado. Gracias a Maduro, gracias. Bueno, ojo, que podríamos quedar offside. ¿De nuevo? Podríamos quedar offside si es que pasa algo en Irán. ¡No! Porque en Irán está calentita la cosa en Irán. Mr. Trump, ¿puede aguantarse 2 días? No, bueno. Hasta el domingo, ponte tú. Bueno, el Shah de esta mesa, el señor Chijolé. ¿Cómo le va? A propósito de Irán. El soberano. ¿Irán o no Irán? Vamos a ver. No Irán. ¿Irán o no Irán? No, Qué no buena Irán, pregunta, no Irán Chijol. nada. Regalémonos un par de minutitos, Sí. Irán. A ver, Irán en este momento está en una situación fluida, como diría alguien por ahí. Ya como 13 días con Sí. protestas brutales en la Ya calle. cortaron internet, ¿no? Sí. Sí, en las principales ciudades, pero por otro lado no es tan seguro de que pueda caer el régimen, porque a diferencia del caso de Venezuela, ya esto por todos conocido, en el caso de Irán la posibilidad de un buen reemplazo no pasa por los ayatolas y por el régimen actual, como en el caso venezolano. Un buen reemplazo tendría que venir necesariamente de fuera, y afuera no hay nada, afuera es un Ni desierto. siquiera el hijo del Shah. Es que pasa algo parecido con lo de María Corina Machado. El hijo del Shah es una figura consular de los tiempos de un Irán próspero, pero por otro lado no tiene equipo, no tiene sustento político y tiene una falta de densidad. O sea, tiene figuración política, por supuesto, pero le falta densidad. Tomarse el gobierno de Irán y poder gobernarlo bien es más difícil que gobernar Venezuela. Mira, es muy interesante lo que dice Chijón, porque, perdón que hayamos partido con Sí, Irán, pero sí. me estoy poniendo el parche curita antes de la herida. No va a hacer cosas que estemos en pleno programa y cayó la tola. efectivamente. Ahora todo esto está tan líquido que en una de esas de repente termina mezclando a Diosdado Cabello, nos cambian de nuevo la pauta. No sé, pero mira, el asunto es el siguiente. En el caso del ayatollah Jamenei, que ya tiene 80 y tantos años, Sí, claro, no olvidar que el gobierno islámico tiene esta figura religiosa y claro, Irán tiene teóricamente una democracia, pero es una democracia que está completamente supeditada a la religión y a los dictámenes de los Así ayatolás. es. Entonces, la, como dice- la política pasa por el Consejo de los Ayatolas y por Ali Khamenei. Claro, entonces es muy interesante porque me recuerda con lo que dice Chijón a las revueltas de Tiananmen en el 89 Ajá. en China, cuando se produce toda la gran ola que terminó definitivamente con el comunismo en Europa del Este. Sí. Tú recordarás que hubo manifestaciones de estudiantes muy importantes en China. Una manifestación de estudiantes en China es importante en número. Sí, claro. La plaza de Tiananmen estuvo llena. Hubo después una intervención del ejército, en fin, pero Nuestras niñas que están acá, digamos, no lo saben, pero habían unos señores que se enfrentaron a unos tanques y en forma muy heroica. De hecho, se llama, digamos, el héroe anónimo. Se enfrentaban al tanque, entonces el tanque quería tirarse encima y él se corría hacia el lado para que el tanque tratara como de atropellarlo. Y es una escena impactantísima. Bueno, sin duda que Yo creo que eso cambió gran parte de la perspectiva de muchos de nosotros. absolutamente, pero claro, el tema es que no hay reemplazo, a diferencia del caso venezolano. Claro. Si llega a caer el ayatollah y llega a caer el régimen, uno dice, bueno, ¿qué? ¿Pero quién lo toma? ¿No lo va a tomar el ejército? Pero en teoría tampoco había reemplazo en Venezuela, pues se acuerdan de que los González eran gente, en teoría, cercanas a Maduro. Se supone de que el círculo íntimo de Maduro estaba lo suficientemente blindado como para que él se permitiera el gustito de poder decirle, venga acá, señor Trump. Señor cobarde. Cobarde. Bueno, en realidad lo de cobarde se lo decía, eso fue en el 2024, y se lo decía ahí al que ganó las elecciones,
Al Mundo González. Al Mundo González, se lo decía él. Pero lo que enfrentamos ahí es que efectivamente, digamos, la vociferación de Maduro se sustentaba en que él pensaba, al igual como nosotros pensamos que puede pasar acá, digamos, en Irán, que efectivamente no había reemplazo. Y si había reemplazo, y más rápido que nunca. Pero dentro del régimen. Claro. Sí, bueno, esa es una cuestión bien interesante. Así me permiten un minuto, porque, a ver, es evidente que la intervención de Trump y todo lo que ha pasado esta semana es una intervención que tiene un objetivo claro y preciso, que es el petróleo. La democracia le importa un huevo a Trump, sumando y restando. Mira. Si es que llega después, fantástico. A quien sí le importa es a Marco Rubio. A Marco Rubio sí le importa. Por supuesto. A Marco Rubio sí le Y a importa. Marco Rubio no solamente le importa la democracia en Venezuela, le importa Cuba, Cuba, claro. prioritariamente. Él es de origen cubano. Sí, sí, Y, cubano. y él está mirando Cuba derechamente. Es el final del día. Lo que, no solamente por las palabras de Trump y las palabras del propio Rubio, uno puede desprender, digamos, de que la lógica hegemónica ahí es tratar precisamente de sacar de una buena vez este enquiste comunista que tienen ellos al lado de Miami. Sí, pero claro, lo que pasa es que ese enquiste comunista fue importante en su momento. Fue muy importante. O sea, después de la Revolución Cubana, y la idea de exportar la revolución al resto de América, que lo intentó el Che Guevara en Bolivia, Sí, claro. y que lo intentaron diferentes guerrillas, los Tupamaros en Uruguay, el RP en Argentina, el MIR hasta cierto punto en Chile. Bueno, en diferentes partes de América se produjeron este tipo de movimientos, y estos movimientos son los que a la larga terminan también generando la aparición de las dictaduras militares. Yo siempre digo que cuando aparecen los locos de un lado, aparecen los locos del otro. Es un Sin clásico. duda. Es un clásico. Entonces, es bien interesante porque, claro, Cuba tuvo mucha influencia. Cuba se va al carajo con la caída de la Unión Soviética en el 91, empieza el periodo especial y todo eso, pero ha logrado sobrevivir a los Castro. Y tienen a este monigote de Díaz-Canel, que hace 48 horas admitió, oye, ¿saben qué? Parece que el problema somos nosotros. El Partido Comunista No lo hemos estado haciendo bien, parece chicos. que no lo hemos estado haciendo bien, me da la impresión. Entonces, claro, Cuba hoy día... ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene Cuba hoy día? ¿Qué poder tiene Cuba hoy día? Yo haría dos prevenciones. Perdón, chicos, parece que... Por favor, dale. Dos prevenciones muy cortitas. Una, yo creo que Cuba logró subsistir gracias al petróleo de Venezuela. Por lo tanto, controlado el petróleo de Venezuela, el declive, digamos, la caída del régimen cubano podría ser muy cercana en el tiempo. Segundo, yo no descartaría todavía, pese a la desmedrada y muy, muy incómoda posición en la cual se encuentran los cubanos, no descartaría que alguna influencia haya tenido el régimen cubano y particularmente el régimen venezolano en incidentes como, por ejemplo, el de Colombia y particularmente el estallido social de Chile. Entonces, cuando a mí me plantean el tema de que de que Cuba es un actor irrelevante para estos efectos hoy, yo tengo mis dudas. Yo creo de que efectivamente su influencia, a lo mejor tienen al pueblo muerto de hambre, lo tienen muerto de hambre, pero su influencia político-militar sigue siendo todavía relevante internamente, particularmente en la lógica de las guerrillas. Y en la lógica de la inteligencia, Claro. de la cantidad de agentes cubanos, y si no son cubanos, que pertenecen a la esfera de influencia de Cuba, que están actuando políticamente en distintos países, y para algunos países importantes, en Brasil, por ejemplo. Claro. En Uruguay algo, en Argentina también, a pesar de mi ley, hay Bastante, una influencia sí. importante, en este caso, de los servicios de información cubanos, y nosotros tenemos que vivir. De Chile también tenemos algunos agentitos. algunas ideas. Sí, algunas pero ideas. insisto, antes Cuba financiaba, antes Cuba Sí, claro. influía, Ajá. antes Cuba... La internación de armas a Chile por Carrizal Bajo fue financiada por un consorcio entre cubanos y soviéticos. Claro. Pero independientemente de eso, uno dice, bueno, el poder real que tiene Cuba hoy día es nada. Y a lo mejor seguramente con el petróleo, sin petróleo, Cuba Sí. va a echar a meterse en un lío. Te agrego un dato, digamos, Cuba ha echado mano a las reservas que tenía de petróleo, que no son muchas. Ya. Entiendo que son 6 barcos petroleros grandes, pero nada más que eso. Y eso no da para sustentarse mucho tiempo. Sí, bueno, lo de Venezuela se ha llevado todo esta semana. Y mucho, bueno, yo le decía al El señor principio, Trump. Claro, Señor Trump. claro, que todo tiene que ver un poco con, claro, la extracción de Maduro y todo eso que fue muy impresionante, que realmente fue muy impresionante. Bueno, ahí hay una cosa que puso Cuba, porque puso 32 cubanos que
a cuidar a Maduro y no sobrevivió en uno. Digamos. Claro. O sea, ahí hay algo. De hecho, la asociación de Chávez con Cuba es un poco eso, ¿no? Así es. Nosotros pasamos petróleo, tú me mandáis médico, Médico y me traes inteligencia. y seguridad. No es nada nuevo en todo caso. Nosotros tuvimos cubanos en Chile, hubo cubanos en Granada, en Angola, perdón, la apunte, Argelia, Etiopía, Panamá, Nicaragua. ¿Debería extrañarnos eso? No, para nada, para nada. Porque y después alegamos que hay Cierto. intervenciones extranjeras. Claro. Es muy curioso. Pero más allá de eso, la gran preocupación hoy día es que, claro, cae Maduro. El domingo pasado fuimos testigos de escenas muy lindas, de mucha gente llena de esperanza, ¿no? Con la posibilidad de poder volver a Venezuela y todo eso. Pero en verdad, el plan de Trump descartó rápidamente elecciones, descartó a María Corina Machado de una, ni siquiera mencionó a Edmundo González. Entonces uno dice, bueno, como dice Chijón, va a tener que trabajar con el régimen. El régimen en las últimas horas ha tirado luces de cómo viene la mano respecto de su relación con Estados Unidos. Sí. Trump anunció que había 50 o 60 millones de barriles. 50, entre 30 y 50. Claro, y salió Diosdado Cabello con una retórica muy especial, diciendo, bueno, si Estados Unidos nos quiere comprar petróleo, bueno, entonces se lo ofendemos. Entonces, uno mira estas cosas y tartufo, digamos. Hay una cosa surrealista en medio de todo esto, necesariamente. ¿Y por qué? Porque por una parte, para el consumo interno, ojo, recuerden que la información dentro de Venezuela está restringida. Muy restringida. Por lo tanto, para el consumo interno ellos aparecen, no, nosotros seguimos siendo antiimperialistas, seguimos siendo soberanos. Ya eso es para la galucha. Ya, Eso, claro. sí, Para pero internet. para una galucha Para que no puede fácilmente contrastar esa información. Y te agrego una cosa divertida respecto a eso, solo un detalle. El día sábado, la transmisión de Venevisión era permanentemente Bob Esponja. Bueno, el año 91, cuando Sí. le hacen el golpe a Gorbachev, Sí. ¿te acuerdas que la línea dura del Partido Sí. Comunista de la Unión Soviética intentó derrocar a Sí. Gorbachev, que Sí. fue poquitito antes de la disolución de la Unión Soviética? Me parece que de hecho que fue poquitito antes del un plebiscito que se hizo para ver si la gente quería que siguiera la Unión Soviética, Sí. y la gente mayoritariamente dijo que sí. Así es. Sí. Y después hubo que hacer un desarme medio extraño. Pero cuando a Gorbachev le hacen ese golpe, durante las 24 horas que duró el golpe solo daban cascanueces. ¡Qué lindo! Así como aquí dieron el correcamino. Sí. Eso estaba correcto. pensando, harto más armónico que el correcamino. Cascanueces es tan lindo, además. Cascanueces, fue lo único que se emitió al aire. Bueno, todo esto de Venezuela ha traído evidentemente consecuencias en la semana en Chile, y es algo que también quería poner arriba de la mesa porque fue muy interesante ver algo que es bien curioso, que de repente es muy difícil de explicarlo, a lo mejor no lo es tanto, pero la misma mañana el presidente Boric condena, porque el presidente Boric es experto en levantar el dedo, en acusar y Una retórica. en la diplomacia de 280 pontificar. caracteres, pero está bien, lo hace ahí. Entonces, no, que esto no se hace, que apunta con el dedo a lo de los Trump. Y inmediatamente el presidente electo dice, esto es una muy buena noticia para el continente, una muy buena noticia para la región. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la posición de Chile? Y la verdad que uno queda como con tortícolis, porque tiene que mirar a los dos, bueno, aquí en la cocazo, ¿no, chicos? A ver, aquí pasan varias cosas. Primero, el presidente Boris reacciona demasiado apresuradamente, creo yo, porque trata de... Esto fue posterior, ¿ya? Pero habla del servilismo de aquellos presidentes latinoamericanos que se Sí, pues. pliegan a las políticas de Trump. Y 3 doritos después, ¿ya? Uno de sus aliados, por decirlo así, el presidente Petro, cambia el tono también Claro. de una forma absolutamente surrealista. No, y se va a juntar con Trump en la Casa Sí, Blanca. y la gente lo aplaude y dice, no, qué bien. Iván No, Valenzuela el día de la mañana contaba de que esto en la mitad de una entrevista, que cuando Petro llama a Trump, lo llama en la mitad de una entrevista. Y el periodista para la grabación. Y por supuesto lo dejan todo en el off the record, todos los que escucharon de la conversación, que fue una conversación al aire, todos lo dejaron. Una maravilla, ¿cierto? Todo esto es tan surrealista. Sí, no, Bueno, tú decías de que Boric quedó offside. quedó offside absolutamente y quedó offside en mala forma porque, a ver, uno de los objetivos, uno de los deseos, más que objetivos, no sé si lo logre, ya, pero uno de los deseos del presidente Boric una vez que termine su mandato es, a ver, ¿cómo decirlo de la mejor manera? Es competir por el liderazgo político de la izquierda en Sudamérica.
¿ya? Y en estas circunstancias, cuando tú tienes que hacer un baile de un paso atrás, dos adelante, etcétera, las cosas sencillamente no te pueden funcionar de buena manera, porque el liderazgo consiste en tener y ofrecer un camino consistente. Sí. No hay otra forma. Y ahí nuestro presidente, antes lo sufrimos internamente, pero internacionalmente tú no puedes ser inconsistente. Claro. Sí, bueno, pero insisto, si yo vengo de, no sé, de Nauru, ¿y ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al presidente en ejercicio o le hago caso al presidente electo? ¿Cuál es la posición real de Chile Te voy a electo? agregar una segunda división dentro de eso. ¿A qué presidente en ejercicio le hago caso? ¿A el presidente Boric o a Gabriel? Porque Gabriel, nuevamente, está tratando dentro de, digamos, esta lógica de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tiene el presidente Boric, Gabriel se está nuevamente imponiendo al presidente Boric. Cada vez vamos a ver menos institucional al presidente Boric y cada vez vamos a ver más a un personaje parecido al diputado Boric, el bueno de las protestas, el que lo mojaba en los guanacos, el que tiraba piedra, el que se saltaba el torniquete. Yo creo de que, a diferencia de lo que plantea, entiendo, Fernández, el ex de Clinic, digamos, Patro Fernández, a diferencia de lo que plantea él, yo creo de que vamos a encontrarnos con un Boric no muy distinto al Boric prepresidencial una vez que él salga del poder. Y esto lo estamos empezando a reflejar ahora, porque su anti-imperialismo yanqui, digamos, su lógica, digamos, contra... Muy de los 70, muy eso. setentera, todo el Sí. discurso. Es no entender además la realidad como la vivimos. Hoy día, básicamente, la realidad mundial como quedó después del trampazo, digamos. Fue Un trampazo, un buen nombre. trampazo, Sí. digamos. Después del trampazo, termina, digamos, en tres polos que son más o menos lo mismo que se venía configurando y el resto que vamos mirando desde la cañería. O sea, está Estados Unidos, está China, está Rusia. La comunidad europea mira. Sí. Mira. No sabe qué hacer. Mira, o sea, de hecho las presiones de Trump por Groenlandia han hecho que la Unión Europea se ponga de pie o se espere un poco, Sí. pero la Unión Europea, ¿qué va a hacer? No sé, les va a tirar un Pero si mira, papelitos con declaraciones, ¿no? puede No terminar- puede hacer mucho podemos más, digamos. terminar en un mundo tan extraño que un país de la OTAN termina atacando a otro país de la OTAN. Putin está así, Putin se por toma las favor. manos, claro. Pero además, recuerda que en este nuevo orden que se estaría configurando, donde importa más la fuerza y el poder duro, vamos a tener estos tres polos que tú acabas de mencionar, pero además decidiendo entre ellos qué es tuyo y qué es mío. ¿Ya? Ay, Entonces, las áreas de influencia, y esto las áreas de influencia hoy día no dependen solamente de la voluntad o del deseo del presidente. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer el último documento de seguridad nacional emitido por el Departamento de Estado, nos damos cuenta de que Estados Unidos renuncia a tener una posición global de dirección del mundo o de proposición al mundo de un camino y se centra nuevamente en el esquema de esta nueva doctrina Monroe, ¿qué es lo que significa? Mira, tú aquí no te metes y yo no me meto en tu área. Esto significa, entre otras cosas, echar abajo la política del pivote asiático del presidente Obama. Sí, pues. El pivote asiático fue durante muchos años un elemento muy importante para la contención de China. Ahora no, ahora China tiene dos opciones. Una, o imitar el estilo Trump, pero con modales chinos que son distintos. Por lo O, tanto, Taiwán probablemente podría ser la primera. por ejemplo, pero también tiene otra opción que yo hasta donde he podido averiguar es la que estaría prevaleciendo, que es mostrar una cara completamente distinta. Mira, está bien, Estados Unidos podrá hacer en su patio trasero lo que quiera, pero con el perdón de los queridos países ya, pero nosotros somos distintos. Nosotros actuamos en función de seguir fomentando la globalización, seguir fomentando el libre comercio, seguir fomentando el mejor desarrollo mutuo, el win-win y todas esas cosas que son parte de la narrativa política china. En esos dos ejes se va a mover la Yo le cosa. meto un pelo a la sopa adicional. Las tierras raras, que probablemente es de las cosas más difíciles de entender para nosotros, porque en el fondo es algo así como espacios territoriales donde están elementos químicos que son básicamente el nuevo petróleo. Claro. Y por lo tanto, digamos, la lucha la geopolítica probablemente va a referirse a esto más que a cualquier otra cosa. ¿Por qué Groenlandia? Porque Groenlandia tiene tierras raras. Y tiene una posición geográfica muy importante con las nuevas rutas árticas. O sea, tiene el tamaño de Europa. Claro, y que además reducen mucho los tiempos de traslado y beneficiarían mucho hoy día a Rusia. Por lo tanto, la posición geopolítica de Groenlandia es importante. Pero en segundo lugar, el tema de las tierras raras. Las tierras raras hoy día, el 88% de las tierras raras están en manos de China o de cercanía de China.
Por lo tanto, Estados Unidos también visualiza una situación compleja para ellos. Por Mira, eso el interés por ¿Le Groenlandia. puedo sacar el pelo a la sopa? A ver, por favor. Sáquele, Hágalo. No, pero Póngale más ¿y esto pelo a ¿por la qué? Porque las tierras raras no se llaman así porque sean escasas. Sí. Se llaman así porque son una rareza que porque están adosadas a otros elementos. Claro. Ya, no voy a entrar en más detalles, pero, No, claro. pero ¿qué Qué significa? bueno que lo explique porque Sí. mucha gente no lo No, sabe. No, las entienden. tierras raras no son raras porque sean escasas, ¿ya? Son raras por una composición química. Sí. Pero más allá de ese detalle, ¿ya? Lo que es muy interesante es que las tierras raras están por todas partes, hasta en Concepción. ¿ya? Incluso en Concepción. Incluso, entonces, Y fue parte Pero de las ¿cuál es razones el- por las cuales claro. Rusia también invadió Ucrania. sí. ¿Y por qué China tiene hoy día el 88% de la producción de tierras raras? ¿Ya? No porque estén solamente ahí, no. Es porque la producción y la generación de tierras raras es un proceso tremendamente contaminante. Se usa Ah. mucho mercurio. Entiendo. Oh. Y ese mercurio hay que desecharlo después. ¿Y dónde lo desecháis? Entonces tú te empiezas a dar cuenta Ujú. de que no todos los países, Europa de partida, ¿verdad? No está dispuesta, y su población, a eso me refiero, porque probablemente su dirigencia sí, a que en sus propios países se esté ensuciando la naturaleza, la ecología y todas esas cosas, ¿ya? Entonces... Qué buen argumento me da para mi suegra, porque mi suegra le da con guardar las botellitas, con las tapitas de las bebidas. ¿no? Ya. O sea, sí, mi suegra no sé. las ¿Para qué hace colecciones. eso? Sí, ahora tengo otro argumento más. Los chinos están quemando mercurio Mercurio. con tierra rara, bueno, y estamos preocupados de la botellita y el cartoncito. Claro, pero básicamente esa es la razón. Como no todos los países están dispuestos a generar, autocontaminarse, digamos, generando tierras raras, que sean los chinos. Un debate interesante. Esta es geopolítica que me gusta. Ahora, dentro de la geopolítica está la pregunta de cómo va a ser la transición en Venezuela. Y yo creo, Si es que va a haber transición. yo creo que sí. Pero, porque lo que pasa es que el régimen tiene en su mano una carta interesante. Y es que cuando a Delcy Rodríguez la hacen jurar como la presidenta encargada, Sí. Me gusta el nombre presidente sí, encargado. la hacen jurar como la presidenta encargada. Ella juramenta en virtud del artículo 233 de la Constitución venezolana, Ujú. es decir, por la ausencia temporal. Temporal. Eso significa que tiene 90 días, Extensibles a otros 90. a otros 90. Claro, son ¿Ya? 180. Claro. O sea, decir, en estricto rigor tienen 180 días, O sea, 6 meses. Sí. tiene 6 meses. ¿Qué pasa? Se le vencen los 90 días, Ujú. tiene que llamar a elecciones. O sea, se le vencen los 180. Claro. Ya. Claro, tiene pero- o sea, tiene sí, que- de acuerdo. tiene que llamar a elecciones. Ya, si hubiera sido imposibilidad absoluta, que era lo que uno podía predecir, Claro, o sea, tenía que Maduro convocar- no va a volver en ahí tenía que convocar en 30 días. en 30 días. Claro. Entonces, está, o sea, la propia institucionalidad, esto es muy transición a la sí, chilena. sí, sí. La salida a la democracia está Ah. en la institucionalidad. Entonces, Trump, creo que a mí Trump no es un personaje que me simpatice mucho, pero es un hombre que por lo menos en esto tiene, o tuvo, una visión muy interesante respecto de que la salida es con el régimen, no es Pero- contra el régimen. A ver, yo quiero traer aquí Para un sacarse del recuerdo. régimen hay que ir con el régimen. No, por supuesto. Yo creo que hay que traer un recuerdo. A mucha gente de la izquierda, especialmente de la izquierda más dura, le cayó pésimo y nunca le gustó de que el general Pinochet fuera parte de la transición. Bueno, ¿había opción? ¿Había manera de hacerlo? Bueno, el Frente Amplio cuestionó eso. Por ejemplo. Claro. Entonces, Que- aquí pasa lo mismo. A lo ver, mejor con todas las diferencias históricas, pero pasa en esencia lo mismo. A lo mejor en Venezuela van a terminar diciendo, no, bueno, 30 días, fueron 30 años. Sí, claro. Pero muy curioso, mira, lo hemos comentado antes, la transición española se saca en 20 meses, Ujú. y después del primer fracaso del gobierno de Arias Navarro, Ajá. y después lo toma Adolfo Suárez, Sí. y el trabajo con Torcuato Fernández Miranda en la corte, en fin, todo lo sacaron en 20 meses, ¿ya? Pero lo sacaron en 20 meses porque Franco se había muerto, Sí. o sea, el dictador no estaba. En Argentina sacaron rapidito a los militares después de que perdieron las Malvinas. O sea, perdieron en el Claro. 82, el 83 ya estaban Ya fuera. estaban afuera. Después de la estaban- muerte política, los Claro. militares, por decirlo Y así. en el caso y los otros dos casos más emblemáticos, en Uruguay se produce la transición después que ellos pierden el plebiscito del año 80, pero los frescos se quedaron un periodo más. Pues Ujú. se fueron el 84 se Y fueron, algo, sí. cuando gana la elección Sanguinetti, además con unas elecciones con gente proscrita, Sí. no pudo postular Wilson Ferreira Ujú, Aldunate, sí. que era el candidato natural del Partido Nacional, en fin, una serie de cosas, pero salieron a la democracia en una transición pactada. Sí. En el caso chileno es un caso muy raro, porque tenía ahí al dictador vivo, lo tenía con poder, porque uniforme. era comandante en jefe Sí, del pues. ejército, tenía a todos los empresarios detrás, salió con el 44% de los votos. Sí. Entonces, la transición en Chile tenía que ser una transición pactada, le gustara o no le gustara a la por izquierda. supuesto. Entonces, uno mira esto y dice, bueno, el ejemplo venezolano
necesariamente va a tomar el ejemplo uruguayo y el ejemplo chileno, y más te diría yo el ejemplo chileno, es decir, Sí. la salida a la democracia es elecciones libres, pero dentro de la institucionalidad venezolana Mira, que en toda transición la salida de democracia es siempre con quien tiene el poder. Perdón, en España fue igual, ¿ah? Sí, sí, está bien. Torcuato Fernández Claro. Miranda decía de la ley a la ley. Te lo repito, cualquier transición a la democracia, de una dictadura a una democracia, tiene que pasar por quien controla el poder en la primera instancia. Las etapas después vienen, Sí, son claro. distintas ya, pero si no, se te arma un desorden, se arma una anarquía, y Venezuela es culturalmente bastante propensa a la anarquía. Sí, pues. Entonces, por una cosa casi cultural. Entonces, hay ahí que tener mucho cuidado. Yo creo que Trump ha tomado una decisión que es de realpolitik, ¿ya? Y una buena decisión. Te agrego más, brevemente. El caso de Marco Rubio, ¿ya? Que ha sido el gran artífice en el día a día de todas El estas virrey políticas. de Venezuela, El como lo virrey han bautizado por la Venezuela. prensa española. Sí, no me parece bien. Pero el punto es el siguiente. Le pidió en 2 oportunidades hace meses a María Corina y a su grupo, digamos, que le entregaran un plan de cómo iban ellos no solamente a acceder al poder, sino qué era lo que iban a hacer. Ujú. Ese plan nunca llegó. Ahora, un plan no es una declaración de intenciones. Un plan es un Es una carta listado, Gantt. es una carta Gantt, un Sí. listado de acciones, y esas acciones tienen que tener claras al menos 4 condiciones: el qué, el cuándo, el cómo y el con quién. Nada de eso existió. Solamente existen los por qué. Claro, sí, está bien, pero es Lo único que tienen, digamos. no, claro. entonces, desde ese punto de vista, tú no le puedes entregar el poder a alguien que viene a improvisar, y menos el poder a alguien que tiene y que controla el 20% de la Reserva Mundial de Petróleo. Fue una solución grande, pues, yo creo, para los venezolanos opositores, el hecho de que no ungieran inmediatamente en el poder a María Corina Machado. Al mundo, Eh, más que María Corina. Básicamente, digamos, convengamos de que la verdad Sí. es que Edmundo González es el personaje reemplazo de María Corina. María Corina es la verdadera líder. Pero cuando uno empezaba también a perder la esperanza de que esto fuera solamente petróleo, digamos. Porque claro, digamos, los que reclamaban, digamos, son los mismos los que reclamaban son los mismos que estaban beneficiados por el petróleo antes, los cubanos, los chinos, los rusos. Cuando todo el mundo reclamaba de que Trump había hablado solo de petróleo y no había hablado de condiciones humanitarias ni nada, hoy día viernes nos despertamos con una muy buena noticia. Con Enrique Márquez, detenido desde el año 2025 en libertad, con Blayo Pileri, colaborador opositor encarcelado a 16 meses, con Rocío San Miguel, también en libertad, una experta militar acusada de complot, otros activistas españoles que están viajando a Madrid, digamos, y gente que está siendo liberada hoy día. Se estima de que hay entre 800 y 1000 presos políticos en Venezuela, y hoy ha empezado el proceso de liberación. Curioso porque... Del orden de 500 son los que están siendo liberados en este momento. ¿500 qué, perdón? Presos políticos. De los Pero 1000. ¿cómo de los si a 800.000. mí el régimen venezolano me dijo que en Venezuela no Doña había- Camila, no la había- vocera. no habían presos políticos había en presos Venezuela. políticos. ¿te había acuerdas? políticos, No, claro. sí. Venezuela era una democracia diferente. No, pero era una democracia en crisis. Una democracia en crisis. Una democracia en crisis, Claro. ese era el concepto. Bueno, otra de las tantas cosas que ocurrió esta semana, lo decías tú, lo de la liberación de los presos políticos es una cuestión un importante. gran señal. Que forma parte, insisto, de la carta Gantt, que de a poquito Delcy Rodríguez... Me gusta cuando Trump nos trata como cabros chicos y dice que Delcy se ha portado bien. Es maravilloso, digamos, es una buena niña. Entonces le vamos a dar postre y le vamos a dibujar una estrellita en la mano. Yo insisto, a lo mejor el chavismo tiene opciones ¿De democráticas. ganar? A lo mejor en ¿Y por qué no? un chavismo 2.0. A digamos. ver, lo que estamos viendo hoy día además es un chavismo que se está tornando neoliberal. Ah, bueno, Que acá, es otra cosa. Así que- Oye, Bueno. María Corina Machado va a ser recibida por Donald Trump la próxima semana, sí. me parece. ¿Le va a entregar el premio Nobel de la No Paz? lo ¿Se sé. le irá a regalar? No lo sé. Ahí hay una cuita personal Sí. que es media compleja. Oye, tengo que ir a las menciones. Se nos va rapidito, que lo de Sí. Venezuela ha sido Es que- comidillo. Todo lo que no hablamos el domingo pasado, el sábado pasado. Lo estamos haciendo ahora. Les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con la elegancia de Marcelo Ornet con una corbata tricolor. No sé. O cuatricolor, tiene 1, 2, blanco. 3, 4,
5. Porque es naranja, rojo, ¿Tiene el mismo color? No. Sí, son 4 colores. Son 4 colores más blancos. más blanco. Son 5. Porque Pero el blanco es un valor, no un color. Ah, ya ok, bueno, ya está bien. Nos vamos a Y- tener un detalle. Oh, qué Y ñoñería. el señor Miyagi en esta mesa. Qué ñoñería, El señor Miyagi en la Ñoño. mesa. Chicos Ley, hemos estado hablando de lo que fue la crisis y lo que ha sido la crisis venezolana, que esta cuestión no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Insisto, el domingo vimos escenas bien dramáticas de gente que quería volver a su país, que le daba gracias a Chile, poco más comprando el pasaje para volver al día siguiente, y esto aparentemente no va a ser tan rápido. Pero a lo mejor, insisto, con las señales que se han dado esta semana, a lo mejor uno puede tener la expectativa de que a lo mejor Sí. va a ser quizá en menos tiempo de lo que uno podría esperar, porque Delcy seguramente está esperando quedarse hasta el 2030. Pues, sí. A ver, Delcy por lo menos tiene asegurado 6 meses, digamos, y lo que yo creo que puede ocurrir es que los hermanos Rodríguez, pues no solamente ella, sean después la nueva oposición. ¿Ya? Porque claramente Diosdado Claro. Cabello está Diosdado Cabello está pedido, no olvidemos eso. Está ¿ya? pedido por el FBI. Está pedido. Entonces, Está pedido por el sí, FBI. no cualquiera. Y por la DEA. No cualquiera te está yo sacaba la pidiendo. cuenta, si invierto $1 millón en ir a infiltrarme y recibo $25 millones, Sí. es un buen negocio. Claro, pero claro. Es una buena alternativa. Pero por Lo he supuesto. evaluado en estos días. Oye, pero Así perdón, que si no me ven es porque bueno, estoy- ¿qué, algo estoy qué haciendo. torpeza la de Maduro? Ah, bueno, en realidad, ¿qué otras cosas pudo ¿Cuál de ocurrir? todas? A ver, por No, favor. pero si lo llama Trump, Ah. dice, viejo, ándate a Turquía, exíliate, gástate la plata que te robaste, pero ándate. Ya, porque si no vamos a entrar. No, yo no me voy No, a ir. no me voy a ir. Que, bueno, llegando, te vaya a comer la Sí, cana por el el resto canazo de tu de tu vida. vida. Sí, claro, sí. Hay ahí una muestra más de de la falta de criterio político, de la falta Realismo político. de realismo político y de creer que porque tú tienes un país grande, que lo tienes, ¿ya? Que tú tienes una guardia pretoriana importante, que la tenías, ¿ya? Sí, claro. Qué buen cosa la tenía. La tenía, literal. Claro. Entonces, llega el momento en que tú crees que estás exento de traiciones. Y en política internacional y en política interna, la traición es parte de los O elementos. sea, que- Fidel Castro sobrevivió básicamente porque tenía un séquito al cual a la mínima sospecha, pum fuera, es No, decir, por pum supuesto. fuera de la existencia. Así es, impresionante. fuera de este mundo. Claro. Por supuesto, pero es impresionante el paso de Maduro de haber estado comiendo carne con oro, bañada en oro, digamos, Sí. a terminar comiendo salchichas con arroz, digamos, en la cárcel. Sí. De haber Le pasado dieron de la- mucha carne, le vi a algún venezolano que le dieron, están dando mucha carne porque le dieron 3 salchichas. No, es impresionante. De la opulencia, digamos, del vestuario, a pasar al buzo Nike, digamos, con auspicio Oye, capitalicio. se vendió así el buzo Nike. No, el Nike y el Celeste, la ¿Cacharon que el Málaga en España, o no sé si el Málaga o el Mallorca, uno de los dos, ¿Sí? pero fue al último partido de la Liga Española vestido con el buzo Nike de Maduro. No lo vi. Bueno, Yo búsquelo, no lo vi. búsquelo. pero la chaquetita celeste se que usó para bajar, digamos, también se agotó. No, Una maravilla. Bueno, Libre mercado. toda ¿ah? esta cuestión de Venezuela también tuvo un correlato ayer cuando el presidente electo José Antonio Cast se reunió en Icare, volvió a hablar del tema venezolano y él dijo, mira, a mí lo que me importa es que los aviones aterricen en Caracas. Y esto es después de que el día lunes, me parece, él toma, o sea, lo proclama el Tribunal Calificador de Elecciones, donde estuvo Marcelito hace un rato, Uy, y agarra el avión y se va a Lima a hablar con el presidente José Gerí, del presidente interino del Perú, para insistir con ese tema del corredor humanitario. Fue una muy buena entrevista. Fue una muy buena entrevista que, insisto, se vuelve... Mira, a mí aquí hay dos cosas que me sorprenden mucho. Primero, Sí. que la propuesta de Cast es una propuesta que puede tener asidero. Ojo, porque uno veía, ¿dónde está el bloqueo aquí? El bloqueo lo tiene Colombia y el bloqueo lo tiene Venezuela. claro. Ya con la agachada de moño De Petro. de Petro, porque Petro dijo, yo no le voy a dar No. nunca la mano, así, A ese nazi. hace nazi. Así lo dijo. Uno nunca sabe, a lo mejor, Se demoran 40 minutos en resolver el problema de los gringos. digamos. exactamente, dice, ¿sabes qué? Mira, Oye, pero es que es impresionante. Perdona. el corredor humanitario, o sea, hay gente que tiene la estrella, parece que Sí. José Antonio Cast entra con la No, estrella sí, dorada, sí, sí. porque cae Maduro y se le abre la puerta a que su propuesta del corredor humanitario, Se en efecto, sí agiliza. se pueda producirse y agilizarse. Es que yo Sí. creo, de verdad, yo creo que la amenaza. A ver, lo que ha hecho Trump en digamos, en Venezuela, es decirle al mundo completo, señor, yo me demoro 40 minutos en hacer lo que yo quiera. 40 minutos. Eso es lo que se demoran los soldados en llegar, tomarlo, secuestrarlo y llevarlo a tribunales norteamericanos. Vini, Vidi, Pinchi. Exacto, pero en en la versión más eficaz posible. Por lo tanto, este Vini Vidi Vinci, digamos, que plantea, al final a donde nos lleva es
Petro, usted está, lo que decía Boric respecto de Piñera, usted está avisado. Está avisado. Sí, está avisado. Pero acá de verdad, digamos, no la No es bravata. cualquier Digamos. cosa. Ahora, insisto, es muy interesante que esta propuesta de José Antonio Caz vaya tomando cuerpo, pero lo que es más sorprendente, y por eso que yo al principio preguntaba, bueno, si yo vengo de Nauru y veo a Boric y veo a Caz, ¿a quién le hago caso? Entonces digo, bueno, yo veo al presidente electo y no al presidente en ejercicio yendo a conversar con Javier Milei de Corredor Humanitario. Veo al presidente electo y no al presidente en ejercicio. El presidente en ejercicio está más preocupado de sacar likes yendo a un concierto de Chinoy Sí. con la guagua en los brazos y con short y con una bota. Llevándole al recital de los Jaivas, por favor, pobre guagua, pónganle. Bueno, sumando y restando, uno ve al presidente electo llevando adelante la política internacional. O sea, hoy día la agenda internacional de Chile la dirige el presidente electo con la idea del corredor humanitario. Habíamos visto patos cojos en Chile, pero el mega, ultra, suma pato cojo que está haciendo Gabriel Boric es impresionante. Por eso está dando entrevistas. Ya no está, digamos. Dio una entrevista en Sube la Radio, En Sube día la que Radio. tiene otra entrevista Y me vuelven a preguntar. en El País, me parece. Y por interno me vuelven a preguntar lo mismo. ¿Está entrevistado Gabriel o está entrevistado el presidente Boric? Yo concuerdo contigo, cada día vamos Cada a ver día vamos a encontrar Gabriel. más a Gabriel Sí, y cada vez menos al Con presidente lo cual Boric. cada día se va a convertir en un lastre para esta izquierda. Esta izquierda Exactamente. necesita tomar un nuevo rumbo Sí. y la actitud de Gabriel Sí. y no del presidente Boris no le hace ningún Pero es favor. que Gabriel tiene competencia. Po. O sea, por una parte está Bodanovich, vamos a hablar de esto más largamente a lo mejor en otro programa, pero tiene Bodanovich por la centroizquierda, digamos que probablemente va a terminar transformándose en un polo socialdemócrata. Además es buen mozo el cabro, entonces Sí, tiene ventaja. Pero por la izquierda también tiene competencia pesada. La propia Camila Vallejo Sí. dice que se va a ir a Estados Unidos, que se va a estudiar afuera. Pero A Estados Unidos difícil. Estados Unidos no creo, digamos. Camila Sí. Vallejo. probablemente no la dejen entrar. A lo mejor No sé, pero vuelvo a remarcar, la agenda internacional de Chile en estas últimas 3 semanas, 2-3 semanas, la marca el presidente electo. Sí, claro. Entonces, Sí, con la idea sin duda. del corredor humanitario. Y como lo decíamos hace un segundo, en esas cosas que de repente pasan, Kast entra con la gran estrella de la caída de Nicolás Maduro, que se le abre la posibilidad con el único que le falta conversar es con el presidente Rodrigo Paz. Sí. El presidente Boric pudo haber conversado con el presidente Rodrigo Paz de esto. Sí. Y no lo hizo porque prefirió ir a meterse en una librería al centro de la ciudad de La Paz a buscar libros en vez de juntarse con el nuevo presidente. Bueno, Entonces, faltando uno de los deberes básicos bueno, yo vuelvo a plantearlo. Es que cargo. a lo mejor no lo sabe, o a lo mejor definitivamente no le interesa. Sí, puede Dice ser. que no le Al interesa. presidente le gusta leer libros, no somos mal está bien. hablados. Pero cuando tú tienes una crisis migratoria, Para eso tienes que considerar que es una crisis. que fue uno de los puntos claves de la campaña, que fue muy mal manejada por este gobierno Ujú. y que resulta que es uno de los pivotes que genera finalmente la derrota monumental que se come la izquierda. Uno entiende que, bueno, parece que la gente algo me quiere decir. Entonces, cuando yo veo al presidente electo con esta agenda internacional, Ujú. bueno, el presidente en ejercicio, ¿qué, po? Claro, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Volvamos al presidente en ejercicio. Si bien es cierto, está llevando toda esta performance internacional y lo está haciendo muy bien. O sea, por lo pronto, qué orgullo ver a un presidente de Chile afeitadito, arreglado y con corbata. Levantándose tempranito, Levantándose haciendo la pega. temprano, con pinta de duchado. Se tomó un avión comercial, se fue en estos asientos triples y se fue al medio. Sí, claro, pasa la Beatriz Apod y le dice, presidente, ¿cómo está? Digamos, no sé, la escena es bien pintoresca. Pero qué gusto ver a un presidente que está haciendo las cosas ordenadamente. Pero en la política interna también hay ciertos temas que son complejos. Todavía, y aquí vamos a entrar a lo mejor al tema que tú querías llevarnos, digamos, todavía no tenemos nombre claro para el ministro de Seguridad Pública, que era la gran promesa de republicanos, la gran promesa del presidente No ha Kast. estado fácil, te lo digo. Es que no es desde ya. fácil, po. No ha sido fácil, porque hay todavía vigente una decisión de no sacar, no desvestir al Congreso de un par de senadores que podrían estar disponibles para esto. ¿ya? Senador, o sea, para hacerla bien clara, en el fondo vamos a hablar del gabinete del presidente Sí, Kast. Si yo soy Rodolfo Carter y he sido elegido para quedarme 8 años, Me quedo los 8 años. loco, voy a entrar y si me va mal, fuera y matanga, dijo la changa.
¿Y qué? ¿Me vas a poner en mi reemplazo de Ruth Hurtado? No, por ningún motivo. No, claro, es una manera que... Perdón que lo mire tan fríamente. No, pero es un dato duro, no, si está bien. Perdón que lo mire tan fríamente, uno te puede decir, no, pero que no te interesa de la patria. Ya el presidente debe... el presidente no se le dice que no. Claro. No, está muy bien, pero por otro lado también Rodolfo Carter tiene sobre su cabeza un par de espadas de Damocles que tienen que ver con temas judiciales, de administración de la Florida, y la futura oposición está esperando que lo nombren para lanzarse a la yugular. Y qué bien le podría hacer entonces al propio Carter tener, digamos, el foro parlamentario. De todas maneras. Por supuesto. Yo quiero preguntarte algo, Brunet. Mande. Usted que está en el corazón, usted que es como la arteria de sí, es como la arteria izquierda del corazón de RN. Me pregunto si con stent o no, digamos, pero bueno. Ya. Yo tengo 4. Sí. Ya, pero ¿cómo viene? ¿Qué se ha comentado? Tiranos una papita de NRN sobre el gabinete del presidente Castro. Yo pienso que debiésemos tener al menos un ministerio político. Que es la SACPRES, que debería ser José García Ruinot. Se comenta que lo más cercano y lo más posible que sea él. En algún minuto salió de Diego Paulsen, pero parece que no sonó. Cabros, esto no aprendió. Y un par de ministerios sectoriales. Todavía no está definido bien. El lunes tuvimos... No es mucho, ¿ah? No es mucho para la tanto. Renovación Nacional. No es tanto porque yo creo que también hay un cierto análisis razonable de pensar que, si bien es cierto, nosotros vamos a colaborar de la mejor manera que se pueda, nosotros no fuimos los que ganamos la elección. Y eso me parece una visión muy correcta. Y es lo lógico, porque finalmente, cuando existan los problemas, finalmente el gobierno tendrá que echar mano a los equipos técnicos que O corresponden. sea, el que ganó fue José Antonio Caz, ganó su programa, Claro, y por lo tanto y le ganó su corresponde- proyecto Sí. político. Y como lo dijo, y como lo esbozó Galilea en su minuto, le corresponde a Cast gobernar con sus ideas y con sus cuadros. Nosotros podemos dar ayuda, podemos colaborar en lo que podamos buenamente, pero este no es un gobierno de Chile Vamos prioritariamente, no debe serlo. No tendría Y sentido. le iría muy mal políticamente a José Antonio Caz, con su propia base de Sí, apoyo, sí. empezar a O sea, a ya jugar hay este críticas, tipo de- ya hay Sí. críticas internas al Sí, respecto. sí. Digamos. A mí no entiendo, digamos, de que las peleas internas que han ocurrido dentro del núcleo duro, digamos, ¿cómo es que se llama la interna, digamos, donde están designando y revisando currículum? La moneda chica. La moneda chica, pero tiene otro nombre, tiene una sigla. La OPE. La OPE. La Parece, OPE, sí. Internamente en la OPE lo que comentan, digamos, los amigos que velan desde allá, es que efectivamente parece que la cosa está media a cuchillo. Está media dura. Bueno, sí, Porque- la repartición del Sí. poder no es fácil. Nunca. Mira, por de pronto hay cosas que ya están claras. A ver, vamos. Por de pronto ya el mismo presidente Casa ayer en Icare puso al frente a Jorge Quiró a hablar. Sí. Entonces está claro que más allá de todas las especulaciones y cosas y nombres y rumores que pudieron haber corrido, Jorge Quirós va a ser el Así próximo es. ministro de Hacienda, cosa que es muy importante porque además Jorge Quirós habló de un plan ambicioso de mover muy rápidamente la rueda económica. Así es, sí, Para sí. buscar Y crecimiento. especialmente por el lado de la famosa permisología, en el cual está buscando, y dice que tiene un plan para hacerlo, disminuir la cantidad de permisos de 1.500 a 11. Eso sería una maravilla. Si Sí, fuera yo no sé aquello. cómo... Yo no sé cómo me encantaría. Son como los 6.000 millones de dólares en Eso, 18 meses. me quitaste la jalada. Ojalá lo logre. O sea, si lo logran, No, me saco el pero sombrero. tampoco, Me saco el sombrero que no sí, tengo, digamos, y sí. los aplaudo. Pero, Sí. pero hasta aquí no hay una explicación razonable de cómo van a hacer el tema de la reducción de los 100.000 millones de dólares, ni tampoco una explicación razonable de cómo vas a eliminar la permisología en esos términos. Porque además eso requiere, en muchos casos, mucha reforma legal. Sí. Ya, pero en ese sentido, claro, teniendo a RN, teniendo a la UDI, teniendo a Opoli dentro del gobierno, a demócratas, amarillos, dentro de esa gran coalición de emergencia. Te saltaste a los nacional Bueno, libertarios. no, pero ya vamos a hablar de esto, porque ya supe de un ministerio que podría caerle al Nacional Libertario. ¿Ya? Esta gran coalición va a ir a buscar votos al PDG. Sí, Si en el obvio. fondo va a ir a Sí, buscarlos por ahí. supuesto. Si en el fondo Obvio. no necesita tanto. Y ahí ya tiene a Javier Olivar y tiene Y varios tres, más, y digamos. tres más. El tema, Sí, es que claro. el tema es que el Senado. En el Senado quizás donde hay mayores dificultades, pero No, porque tampoco. tú tendrías que necesariamente entrar a negociar ahí con la vieja Tampoco, de los concertación. 49 senadores que vas a tener, la mayoría son de oposición. Así que no hay problema con eso. Perdón, de oposición actual y de gobierno o de oficialismo que en futuro. digamos. debería- Ya sacaste a Calixto. ¿Ah? Ya Probablemente sacaste- Calixto, ya probablemente sacaste Calixto a va a Calixto ser- de es que probablemente Calixto va a estar un poco complicado. Ya. Hay toda una discusión jurídica respecto de si tienen que desaforarlo de nuevo. Esto es una leguleyada de estas Sí, que le sí, gustan a sí, uno, sí, digamos así sí, como sí. el número de colores de corbata. Aquí el problema es que el fuero que él tiene es un fuero de diputado. Y por lo tanto, cuando llegue a ser senador y jure como senador, la pregunta es si van a tener que desaforarlo No. nuevamente por su calidad de senador. Que es una buena Yo creo que sí. Yo también creo exactamente. A Sí. mí me preguntaba de mí, Porque, yo me como dicen nuestros queridos abogados, las cosas se deshacen como Como se se hacen. hacen, pues claro. Pues. Exactamente. Ahora,
Nombres que ya están más o menos claros. Quirós, Sí, está clarito. Sí, está claro, claro. eso ya lo dijo el propio presidente. El otro Lo día, que significa que Daza ya no va. espérate, En ese ministerio. no sería en Hacienda, Ah. no sería en Hacienda, porque a Daza le ofrecieron economía, ¿Ya? minería y Y energía, energía. los tres. Yo tengo entendido, según nada más trascendidos de prensa, que José Luis Daza no aceptó, que no aceptó ser Ujú. ministro, ya, y que se quedaría en Argentina. Ya, eso es lo que, Ujú. lo que ha trascendido. Quien sí va a tomar un ministerio, porque aparentemente ya se lo presentó así a un grupo de empresarios importantes, es Martín Arrau como ministro de Obras Obras Públicas. Públicas. ¿Te cabe alguna duda? Y buen nombre, ¿eh? Buen nombre. parece. Y ojo, porque... ¿Alguien podría discutir el poder de Raúl respecto a... No, pero hay otra cosa que es bien interesante, porque el Ministerio de Obras Públicas, bien manejado, es una plataforma política Absolutamente. muy, muy importante. Absolutamente. Tú empiezas a construir, empiezas a mover la rueda, empiezas a generar plata, Sí, claro. empiezas a generar cortes de cinta faltando un año. Ojo con Martín Arrau, que además tiene un perfil político muy interesante. Fue intendente del Ñuble en el gobierno del presidente Piñera, fue integrante de la Convención de la Locura del 2022, es el estratega del Partido Eso te Republicano. iba a decir. Ojo con Martín Arrau y una proyección a mediano plazo. Y además, te agrego lo siguiente, una medida soñada, así que todo el mundo espera. Bajar las tarifas de los TAG, porque ya se están cumpliendo los plazos de vencimiento claro. de las concesiones. Obvio. O sea, se va a llevar una cantidad de medallas aquí, Sí, no no, solamente yo me- por lo que haga, sino yo me- también por, y además es por muy lo que simpático, beneficia. Martín Sí, Arrau. también. Además, muy Si simpático. el gobierno, el presidente Kast hace lo correcto en materia de obras públicas, lo que deberían pensar es la manera de poder establecer una cosa ambiciosa, digamos, una segunda norte-sur, por ejemplo. Claro. Claro. O sea, O sea, asegurar la conectividad completa al país Así también, es. porque Sí. hay toda Oye. hay toda una zona hacia el sur que está completamente Oye. entregada a los ferries, una cosa. No, mira, a mí que me toca o viajar. tenés que pasar por Argentina. O a mí que me toca viajar permanentemente por la zona un poquito más hacia el norte, digamos, la zona donde se produce la mayor cantidad de agricultura en Chile. Basta con que un camión choque a otro para que se te detengan durante 4 horas la producción de cualquier cosa. Porque no puedes subir, no puedes volver a Santiago, no puedes llegar a los puertos, no tienes ninguna manera de poder seguir avanzando. Sí. Bueno, otro nombre que ya aparece, ya está claro, Claudio Alvarado va a ser el ministro del Sí, Interior. sí, Eso ya, yo señor. creo que no hay ninguna duda Clarísimo. respecto de eso. Sí. En algún lugar va a entrar Rodrigo Álvarez. Sí. Sí, a mí me ha extrañado mucho no escuchar su nombre ni verlo en la prensa en los últimos días. Y honestamente es uno de los postulantes y candidatos con más perfil político. Perfil político, cercano, confiable. Así es. Además, académicamente el tipo es brillante. Sí, todo lo que tú quieras. Yo Pero- tengo el honor de haber sido alumno de él Y también. pero no lo escucho y ni lo leo. Ya lo y veremos. eso me llama, No, me ya lo llama veremos. mucho la atención. No tengo ninguna duda que ya lo veremos y que pase un fenómeno en esto. Que el fenómeno tuvimos hace poco, claustro, digamos, para efectos de elegir papa. El que entra, digamos, como papá y le termina siendo, digamos, claro. cardenal. Sí, como bueno, que la CGCOP también está más o menos claro que Mara la Cedini, ministra ¿no? va a ser Mara Cedini, que hasta hoy es panelista de este programa, así que si es así, ojalá. Un saludo para ella. Un Mara. saludo Sí. para ella, es un desafío importante. Tengo entendido que quien va a trabajar con ella directamente, no sé si como subsecretario, pero debiese ser José Francisco Lagos, Ajá. el abogado que es director del Instituto República, Ujú. Ya. que él debería trabajar con él. Está más o menos claro que María Jesús Wolf va a ser la ministra de Desarrollo Social. Ay, no va a estar Germán Codina, entonces. Que eso es lo sorprendente, que no estaría Germán Codina allí y estoy empezando a mirar dónde podría entrar Germán Codina. Vivienda, por ejemplo. No, porque No, vivienda pues es Iván Poduje. Está Poduje. Ah, mira. Lo de Sí. Iván Poduje está más o Se menos claro. decantaron, ya Mira. se decantaron por Poduje. Mira. A pesar de ciertos elementos de carácter de Iván. La pregunta es cuánto tiempo va a durar Poduje. Ya, pero ese es otro No tema. lo dijimos Ese es acá. otro tema, es otro tema, pero el Mi punto apuesta está... 6 meses. Y ya, no lo dije, yo no dije esto. Yo no lo creo, yo no lo creo. Iván Poduje, uno del Iván Poduje personaje ¿Sí? y otro del Iván Poduje como profesional, y yo creo que mira, el gran desafío de Iván Poduje, por lo que yo creo, Sí. es primero echar a limpiar toda la mugre que va a Ok, dejar de Monte, acuerdo. pero es la reconstrucción de Valparaíso. Eso Si es un- logra hacer una rápida reconstrucción de Valparaíso también, yo creo que sería un gran logro para Gracias. Poduje, O sea, y creo que tiene cómo hacerlo. Este Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tú presentas, digamos, el personaje y la persona, ojalá hubiera sido así, porque probablemente hoy día él sería alcalde de Viña, y no lo fue. Pero Ojo con el eso. problema con Poduje era tema de conocimiento más que otra cosa. Bueno. Al final era un poco eso, Ujú. por lo menos lo que sé. Y hoy día a la mañana escuché que la ministra del Deporte va a ser Natalia Ducó.
que Ya, es un nombre bien. que me gusta Buen mucho. nombre, sí. Buen Es nombre, una sí. gran deportista, Ujú. una gran atleta, una mujer que prestigió largamente al deporte chileno, una lanzadora de bala espectacular, que sacó medalla, Ujú. bueno, ganó los Juegos. Ya, con esto se nos caen varios candidatos. Claudio Bravo, Sí, que sí. estaba en la Sí, de lista, acuerdo. y Cecilia Pérez, que incluso fue Donde mencionada. en Cecilia algún Pérez momento. dicen que va a ser la próxima presidenta de la NFP. Hay comentarios al respecto. hay un trabajo. Y yo, hay un trabajo déjame decirte, la Cecilia Pérez a cargo de la NFP lo haría espectacular. pero hay que entrar a limpiar ahí Claro. tanta mugre. Es oye. cierto. Bueno, Es pero eso es otra cosa. Ya. No estamos metiendo en Otro tema, otro programa. Ya. Y otra cosa que me lo preguntaba Brunet, y los libertarios. Los libertarios. Los Los libertarios. libertarios. ¿Cuánto tiempo me queda, Connie? 2 minutos. Ya. Wow. Ya, 2 minutos. Uno, ya está más o menos claro ¿Qué entraron? que Johannes Kaiser no va a ser ministro, De Pero acuerdo. sí que entraron. pero que sí van a entrar. Un ministerio. Yo escuché que los libertarios pidieron uno de dos. Si son los dos, mejor. Ya. Pidieron bienes nacionales Eso es fácil de entregárselo. y pidieron el Ministerio del Trabajo. Ah, Es epa. más difícil. Epa. Ese es más difícil. El tema del Ministerio del Trabajo es bien interesante porque yo escuché otro nombre de tu Ujú. partido que Sí. podría entrar allí. Ujú. Ese es uno. Sí. Pero hay otro nombre que creo que al gobierno le debe gustar más, que es el de Cristian Lavé. Cristian Lavé, diputado, que formó parte de la Comisión de Trabajo, que se opuso tajantemente a la última reforma a pensiones, Ujú. Sí. y que coincide con el relato del gobierno de los republicanos y de los libertarios de oponerse precisamente a la reforma, y en la búsqueda, y una buena pregunta, porque si va Cristian Lavé como ministro del Trabajo, lo que va a ocurrir es que va a reflotarse seguramente la idea del 1,5, Mira. del chao préstamo. Devolver. Del chao préstamo. Claro, de sacar Que eso. es bien interesante porque lo comentamos la semana pasada, si vas a abrir esa discusión, Vas a generar, vas a tener que abrir 10 Sí. más. y vas a tener y vas a generar un problema probablemente con gente de Chile Vamos que está convencida de que el 1.5 era una cosa razonable. Es un problema. Es un problema. es ¿Están un dispuestos a problema. comprar el problema? Yo, o sea, en la lógica muy razonable del gobierno de urgencias del presidente Kast, esto podría terminar generando un problema innecesario. ¿Te parece? A ver, lo que ocurre es que en la base de apoyo efectivo de José Antonio Kast y de los libertarios, Sí. el 1,5 duele de una De manera que acuerdo, sigue pero eso, doliendo, de acuerdo, ¿ya? pero ese es el veintitantos por ciento que votó por Kast. Y un poco más de los libertarios, el 11%. Llévalo 30. Llévalo 30. Ya, ok. Le faltan como 20 para gobernar. Está bien, pero No por fácil. otro lado, acuérdate que en Chile Vamos las voces no fueron unánimes. No, No, pero- todo Chile Vamos No, estuvo de de acuerdo acuerdo. en el 1,5. De acuerdo, pero hay un punto importante en eso. No es una amenaza, sino que es una cuestión concreta. El presidente Kast, para gobernar, necesita a Chile Vamos. Estoy de Eso es acuerdo, indispensable. Estoy de acuerdo. sí. O sea, no, eso no. Y él lo sabe. Sí, sin duda, pero es una. Es todo un tema. Es todo un Sí, tema porque, claro. es todo un tema porque esa va a ser una señal. La Connie nos está mirando feo. Sí, te Está ya, mirando sí, feo, sí. sé que Te digo tenemos al que tiro. irnos. Sé que tenemos que ir. No, hizo el gesto ese. Sí, sí, no, cuidado. no, con eso ya. Bueno, esperando que a esta hora de la noche el régimen de Irán todavía exista para poder comentarlo la próxima semana. Esperando de que Diosdado Cabello sea atrapado un día en la semana, digamos, para poder Claro, tener tiempo para para- que. Puede pasar. Pero nosotros nos vamos a ir. Así que, Connie, muchas gracias. Barbarita, muchas gracias. Marti, muchas gracias. Don Chijón. Muchas un placer. gracias por la Siempre Don un honor. Marcelo, un Sí, gusto. sí. A ustedes, por supuesto, agradecerles la sintonía. No se les olvide, si lo están viendo en YouTube, compártalo, pónganle un me gusta, pónganle un comentario. Siempre se agradece. Nosotros nos encontramos el 16 de enero, la próxima semana, acá, como siempre, Se Tenía que Decir. Han sido muy amables. Muchas gracias. Que tengan una buena semana.